Estimadas amigas, estimados amigos, retornamos después de este break a esta segunda parte del día de hoy. En realidad, esta parte es la última del primer módulo. Como ustedes habrán podido apreciar, este seminario está compuesto por dos grandes módulos. El primero, que estamos tratando sobre ángeles y demonios, y de aquí a unas semanas estaremos ya con la segunda parte de este seminario, que es ya dedicado principalmente a Satán. Ese es el tema de la segunda parte. Quiere decir que desde el punto de vista del certificado, ustedes después de esta clase ya pueden bajar el certificado de la primera parte, es decir, de estas 4 clases que hemos tenido con el doctor Reutemann, y en un par de semanas, cuando iniciemos el segundo módulo, habrá un certificado separado. Lo que tienen que hacer es muy simple: completar todos los módulos como completados, como estudiados, y luego bajar el certificado. Por favor, no se olviden de completar el formulario de satisfacción. Nos es muy importante cada una de las opiniones de cada uno de ustedes, porque nuestro objetivo es mejorar cada vez más y poder realmente traerles contenido de altísimo nivel y de una forma muy didáctica también. Así que no se olviden entonces de bajar el certificado, llenar el formulario, y aquellos que se han inscrito únicamente al seminario, entren en contacto con nuestro soporte, que con mucho gusto les van a asesorar y ayudar para que puedan ser parte de toda la plataforma, donde tenemos más de 40 cursos y documentales. Más que documentales, son cursos grabados en los diferentes sitios arqueológicos, como por ejemplo, Siguiendo los Pasos de Jesús, o por ejemplo, El Arca de la Alianza, y muchos otros títulos que tenemos en nuestra plataforma. Pero sin más, ahora sí que han entrado ya la gran mayoría, iniciamos esta segunda parte. Adolfo, cuando quieras podés iniciar. Perfecto, Ariel. Entonces, ahora comparto la pantalla y ahora llegamos, digamos, si se quieren, después de el precalentamiento de la primera parte del día de hoy, entramos ahora de lleno a la manera en que los demonios empiezan ahora a ocupar un papel muy significativo en la fe de los judíos en la época grecorromana. Y comenzamos entonces ahora. Uno de los testimonios más antiguos sobre la práctica de exorcismo está presente en el libro apócrifo de Tobías. Les recuerdo que no es casualidad que precisamente el mismo libro que ayer nosotros lo vimos en un contexto angelológico, les recuerdo el pasaje sobre Rafael, es el mismo libro en donde también tiene acá un papel significativo también el exorcismo y la presencia de los demonios, especialmente de uno en especial. Esta obra es una novela histórica compuesta en la época persa del siglo IV antes de la era común, o helenística del siglo III, es decir, más o menos estamos eso, es el final de la época persa y comienzo de la época helenística, probablemente en la diáspora judía de Mesopotamia. Hasta la época moderna no será conocida esta obra en griego o en traducciones hechas a partir de esta versión, pero entre los rollos del Mar Muerto se encontraron 5 copias de esta obra, 4 en arameo, probablemente la lengua original, y el arameo es una lengua próxima al hebreo, y una en hebreo. Y fíjense ahora en dónde aparece aquí esta asociación de esto. Para que entiendan el contexto, en esta novelita se hablaba de una mujer llamada Sara que había tenido 7 matrimonios, y cada noche, cuando querían consumar la relación marital, el demonio Asmodeo mataba a ese marido. Y entonces, en el trasfondo de la historia, sucede que en algún momento Tobías llega precisamente a este lugar, y finalmente se va a terminar
casando con Sara. Y recuerden, como dije, era el único hijo de su padre, Tobit, y el miedo, por supuesto, grande, era que él se viera también afectado, en este caso muerto por el, por el demonio. Y precisamente en el camino, cuando iba caminando con el ángel Rafael, que él no sabe que es el ángel, él en un momento le dice que tome un pez, que le saque el hígado y el corazón a ese pez y que se lo lleve más adelante, porque eso le va a servir en el futuro. Y ahora llegamos finalmente a la noche en donde se tiene que consumar la relación marital, y fíjense lo que el texto nos cuenta. Cuando acabaron de comer y beber, decidieron acostarse, y tomando al joven le llevaron al aposento. Recuerden que en el contexto de la historia este es un momento muy peligroso, porque todos sabían qué era lo que sucedía generalmente cuando quería acostarse con Sara. Recordó Tobías las palabras de Rafael. Como les dije, Rafael es para nosotros. El autor lo escribe para que nosotros recordemos que es el ángel, ¿sí? Que precisamente en la partícula o el componente del nombre significa que es Dios o el que cura, ¿sí? Y obviamente en este caso es para salvarlo a él de la muerte. Pero él no sabe que es el ángel Rafael. Y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía, los puso sobre las brasas de los perfumes. Acá tienen, por ejemplo, en esta pintura de Jan Steen del siglo XVII, ven precisamente, aquí está la escena, como lo imagina el artista, lo imagina aquí a Tobías y aquí con Sara, ¿sí? Donde se encomiendan ellos a Dios, y aquí lo ven, en realidad, al ángel ocupándose aquí del demonio. Aquí lo ven como lo está dibujando, imaginando el demonio, y aquí están las brasas prendidas. El olor del pez expulsó al demonio, que escapó por los aires hacia la región de Egipto. Fuese Rafael a su alcance, le ató de pies y manos y en un instante le encadenó. Es decir, aquí vemos en un texto, como dije, relativamente muy antiguo, del siglo III, siglo IV ante nuestra era, en donde ya aparece claramente la asociación de una figura como es el ángel Rafael, que precisamente protege a Tobías y obviamente se encarga de controlar o dominar al demonio. Es decir, esta es una historia que obviamente a los que participan acá y conocen las historias o del judaísmo antiguo o del Nuevo Testamento les resulta conocido, pero en las historias que hasta ahora hemos hablado no había aparecido nada parecido. Es la primera vez que tenemos una historia semejante. Según esta obra, el nombre de este demonio era Hashmodeo, Ashmadai. Este nombre deriva del avéstico Aesma Daeva, con el significado de Daeva de la ira, aunque no bajo esta forma compuesta, sino como el Daeva Aesma, mencionado en textos zoroástricos, de los cuales pasó al judaísmo cuando este pueblo fue parte del imperio persa. Es decir, si en el día de ayer se pensó en algún momento que los ángeles o la creencia en los ángeles podía tener una influencia persa, en el caso, por ejemplo, de la demonología, podemos ver claramente, también por la terminología, que probablemente los orígenes sean realmente de la época persa. Pero dijimos, la creencia en los demonios no es algo que tenga como origen Persia. Existían en el mundo antiguo, pero la terminología y específicamente en este caso la figura de Ashmedai probablemente tenga ese origen, el origen persa. En este contexto es donde debemos considerar un texto en donde hallamos por primera vez una explicación acerca del origen de los demonios. Aquí quiero decirles que precisamente por las características del mundo judío en la época greco-romana, empieza a aparecer un intento de explicar la creencia demonológica. Es decir, como había dicho, la creencia en los demonios era un hecho que todos lo daban como una verdad aceptada. Pero aquí vemos un texto
que trata de explicar cuál es el origen de los demonios, ¿sí? Es decir, tratar de sistematizar la demonología. Este relato se halla en una de las más antiguas composiciones que nos llegaron del judaísmo al Segundo Templo, el libro apócrifo de 1 Enoc. Más específicamente, el relato a continuación se refiere al resultado de la relación sexual prohibida que tuvieron los hijos de Dios con las mujeres, que es una versión apócrifa del relato en Génesis 6. Y aquí, obviamente, tengo que explicar algunas cosas. El libro de Enoc, que también hice referencia en el día de ayer cuando hablé de los ángeles, es un libro que, les recuerdo, es un libro sagrado para la iglesia de Etiopía, y lo que nosotros conocemos como un libro, en realidad es una antología de obras que originalmente eran independientes, y por eso lo llaman los escritos enóquicos, que tienen como figura central a la figura de Enoc, que lo conocemos de Génesis 5, de ese personaje de los padres antediluvianos, que no murió como todos los seres humanos, sino que Dios lo tomó y lo hizo desaparecer, y el texto sugiere que en realidad no murió, como es el caso también de otro personaje en la Biblia hebrea, los únicos dos casos, que es el profeta Elías. Pero estas obras que eran independientes y que encontramos testimonios textuales de estas obras independientes entre los rollos del Mar Muerto, y por eso sabemos que el original de esas obras estuvo escritas en arameo, fueron en algún momento editadas, articuladas, combinadas, y resultó ser la obra que hoy lo conocemos como un libro de 108 capítulos, que es el libro de Enoc. Ahora, hay una sección de los escritos enóquicos que se llama el libro de los vigilantes, que se extiende del capítulo 1:36 del libro de Enoc. Y en esa sección hay una sección muy antigua, que son los capítulos 6 a 11 del libro de Enoc, que precisamente es una versión parafrástica, en donde se relee o se comenta o se recuenta la historia tan intrigante que tenemos en Génesis 6, donde se habla que los hijos de Dios se acostaron con mujeres y que de esas relaciones nacieron los Nefilim, que precisamente hablamos en el día de ayer, y ese texto funciona en Génesis 6 como el trasfondo de la decisión dramática por parte de Dios de traer el diluvio universal para castigar a la generación pecadora. Ahora, en ese contexto literario, cuando cuenta esta historia el libro de Enoc, cuenta lo siguiente: ahora los gigantes, nacidos de los espíritus y de la carne, es decir, los gigantes, los nefilim, y que es lo que nosotros conocemos traducido al griego los gigantoi, son los que nacieron de la relación carnal entre ángeles, por lo menos en la versión de un Enoc. En el Pentateuco, en Génesis 6, no queda muy claro quiénes son los hijos de Dios. Una posibilidad son los ángeles, pero el texto no lo deja en claro. En la literatura enóquica es claro que son ángeles. Entonces, los que nacieron de la relación entre los espíritus y de la carne de las mujeres serán llamados malos espíritus en la tierra, y sobre ella tendrán su morada. Malos espíritus han salido de su carne, porque de arriba fueron creados, y de santos vigilantes fue su principio y su primer fundamento. Mal espíritus serán sobre la tierra, y malos espíritus serán llamados. Los espíritus de los cielos en el cielo tendrán su morada. Los espíritus de la tierra que han nacido sobre la tierra, en ella tendrán su morada. Los espíritus de los gigantes, los nefilim, oprimen, corrompen, atacan, pelean, destrozan la tierra y traen pesar. Nada de lo que comen les basta, ni cuando tienen sed quedan ahitos. Y se alzan esos espíritus contra los hijos de los hombres y sobre las mujeres, pues de ellos salieron. Es decir, que el texto nos explica realmente cómo entienden la naturaleza de estos espíritus malos, lo que llamamos los demonios. Porque en la visión bíblica, los seres celestiales tienen que estar en el cielo.
Y por el otro lado, los seres terrenales tienen que estar en la tierra. Pero cuando hay una combinación del mundo celestial con el mundo terrenal, y la consecuencia es un ser híbrido, como el resultado son estos nefilim, en este caso, ellos son los demonios. Es decir, los demonios tienen como origen esa relación carnal de seres celestiales con seres terrenales. Según un Enoch, entonces, los demonios habrían tenido como origen los espíritus de los gigantes, procedentes de los cadáveres de los nefilim. Es decir, los nefilim murieron como consecuencia del diluvio, pero de los cuerpos de estos nefilim, que fue el resultado de la relación carnal entre los ángeles y las mujeres, nacieron los demonios, ¿sí? Que a su vez habían nacido en las relaciones prohibidas entre los ángeles caídos y las mujeres. Sin embargo, según otro texto de esta obra, los hijos mismos de los vigilantes habrían sido los demonios. Es decir, en una versión son los espíritus de los muertos, de esos nefilim, de esos gigantes que nacieron de la relación carnal entre ángeles y mujeres. Y en otra versión son el resultado mismo de las relaciones carnales. Aniquila a todas las almas lascivas y a los hijos de los vigilantes por haber oprimido a los hombres. Es decir, los hijos de los vigilantes son los demonios. Los judíos antiguos del círculo enóquico vieron a los demonios como seres de naturaleza híbrida, una combinación celestial y terrenal a la vez, cuya condición liminar los colocaba en una categoría indefinida y por tanto amenazante del orden cósmico. Esta naturaleza híbrida de los demonios estaría implicada también en una tradición rabínica, según la cual, entre las cosas que fueron creadas en la vigilia del sábado, es decir, entre el fin de la semana de creación del viernes y el comienzo del sábado, al atardecer, y el atardecer es justamente un momento que no es momento de luz y de sombra, ¿sí? Ese es el momento de penumbra, es un momento indefinido en el tiempo, se contaban, según la Mishnah, los espíritus malos. Es decir, que también el pensamiento rabínico imaginaba que los demonios tienen como momento de nacimiento, de origen, un momento que no es ni es luz ni es oscuridad, ¿sí? Que es un momento de pasaje, si se quiere, de un momento a otro en el tiempo, y precisamente en esos momentos que son indefinidos, nacen seres como los demonios, que son también seres indefinidos. Otro testimonio sobre la presencia de los demonios, ya en los comienzos mismos de la humanidad, los encontramos en esta otra obra apócrifa del judaísmo antiguo, el libro de los jubileos. Esta composición es conocida en su versión completa en etíope clásico, en Gez, que es también en la lengua en la que está escrito el libro de etíope de Enoch, y es considerado un libro sagrado por la iglesia de Abisinia en Etiopía. Es decir, esos dos libros, de Enoch y de Jubileos, que nosotros, los judíos o los protestantes o los católicos los consideran como apócrifos, aquí en la iglesia de Abisinia los consideran como libros sagrados. Y este libro, el libro de Jubileos, es una versión parafrástica del libro de Génesis y de los primeros capítulos del libro de Éxodo. Gracias a los manuscritos hallados en hebreo entre los rollos del Mar Muerto, hoy sabemos que la composición fue escrita en la tierra de Israel a mediados del siglo II antes de nuestra era. Y el texto ahora hace referencia a la época de Noé, cuando ya ha quedado atrás el diluvio universal. Y fíjese lo que cuenta el capítulo 10 del libro de los Jubileos. En el tercer septenario de este jubileo comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndoles enloquecer y perderse. Se llegaron los hijos a su padre Noé y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Oró así Noé ante el Señor su Dios. ¿Sí? Tú me has bendecido a mí y a mis hijos para que crezcamos, nos multipliquemos y llenemos la tierra. Tú sabes cómo obraron en mis días tus custodios, padre, estos espíritus. Se refiere a esos ángeles vigilantes, y vigilantes es una categoría de ángeles, y se refiere precisamente a
al relato que nosotros conocemos de la literatura enóquica, que los vigilantes se habían acostado con las mujeres y que precisamente los demonios habían nacido de esa relación prohibida. Es decir, que el libro de Jubileos hereda, en este caso, ese mito de los vigilantes y de la caída de los ángeles que aparece en la literatura enóquica. A estos espíritus que están ahora en vida, enciérralos también y sujétalos en lugar de suplicio. No destruyan a los hijos de tu siervo, Dios mío, pues son perversos y para destruir fueron creados. No tengan poder sobre el espíritu de los vivos, pues solo tú conoces su sentencia, y no tengan licencia contra los hijos de los justos, desde ahora para siempre. Y entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó apresar a todos. El que está hablando se llama el ángel de la faz, que está hablando con Moisés en el monte Sinaí, recontándole la historia del pasado de la humanidad. Es decir, que Dios, a pedido del justo que es Noé, accede precisamente ahora a apresar a todos los demonios. Y fíjense ahora lo que sucede. Pero llegó Mastemá, príncipe de los espíritus, y dijo: Señor creador, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande. Pues si no me quedan algunos de ellos, no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción y ruina, y a mi arbitrio, ya que es grande su maldad. Ordenó entonces, Dios ordenó entonces que quedara con Mastemá una 10ª parte, y que las otras 9 descendieran al lugar de suplicio. Aquí lo único que puedo decir es que no lo vamos a desarrollar tanto en el día de hoy, pero nosotros en unas semanas más, cuando tengamos el próximo módulo, esos 2 fines de semana, sábado y domingo, tratando el tema del Satán, uno de los personajes centrales va a ser este Mastemá. Si Mastemá empieza a parecerse al Satán que ustedes conocen, pero todavía no lo es en esta obra. A uno de nosotros, le cuenta el ángel a Moisés, dijo que enseñáramos a Noé toda su medicina, pues sabía que no se conducirían rectamente ni procurarían justicia. Obramos según su palabra. A todos los malos que hacían daño los encarcelamos en el lugar de suplicio, pero dejamos una 10ª parte para que sirvieran a Satanás sobre la tierra. Es decir, estaba en el poder de Dios destruir a todos los demonios, encarcelarlos a todos, pero a pedido de Mastemá, un 10º de esos demonios se lo dejó a él. Eso significa, empiezan a entender, que la demonología en la concepción del libro Jubileos es parte del orden del cosmos. Es la manera en que Dios administra el mundo. Y comunicamos a Noé los remedios de las enfermedades, juntamente con sus engaños, para que curase con las plantas de la tierra. Noé escribió todo como se lo enseñamos en un libro, con todas las clases de medicina, y los malos espíritus quedaron sin acceso a los hijos de Noé. Es decir, que el texto también nos da a entender que junto con las creencias en demonios, también se está desarrollando una literatura, un conocimiento esotérico, cómo enfrentar a los demonios, ¿sí? Y un poco más adelante vamos a tratar específicamente el tema de cómo los judíos desarrollaron técnicas de protección y de exorcismo para defenderse de los demonios. Como se puede ver en esta fuente literaria del judaísmo antiguo, dependiente de la tradición enóquica, los demonios pasaron a estar bajo el control de Mastemá. Y esto contesta una de las preguntas, ¿sí? No bajo el control de Dios, pero sí para el control de Mastemá. Pero Mastemá es un ángel dentro del orden cósmico. Por lo tanto, todo forma parte del orden divino. En este sentido, entonces, podemos encontrar en obras del judaísmo marginal de la época grecorromana los primeros intentos de sistematizar la demonología, explicando tanto sus orígenes, como lo vimos en un Enoc, como así también su funcionamiento en el cosmos, como lo vimos en Jubileos. Y como dije, el texto mismo nos invita ahora a tratar en esta 3ª parte el tema del exorcismo y la magia apotropaica, dijimos la magia protectora en el judaísmo antiguo. Y recuerdo que algunas de las preguntas apuntaban precisamente a eso. Por eso le dije, tengan paciencia porque íbamos a tratar el tema. El último texto leído en Jubileos nos comentaba que en paralelo a permitir la existencia de los demonios en el mundo, Dios también le había dado a los hombres recursos para superar
los daños cometidos por estos seres malévolos. Es en este contexto, pues, que quiero tratar en esta sección algunos relatos en la literatura de la época, en donde la práctica del exorcismo era considerada legítima por los judíos palestinenses de la época grecorromana. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos presente la normativa bíblica, la normativa bíblica, por ejemplo, se opone de una manera clara y decisiva a la práctica de la magia. Y obviamente, el recurrir al exorcismo y a las prácticas mágicas, tendríamos que verlo como algo ilegítimo en la religión de Israel, porque está prohibido por la legislación bíblica. Pero en el judaísmo, el segundo templo, precisamente vemos lo contrario. Vemos, por ejemplo, que la práctica del exorcismo es una práctica legítima. Y fíjense el ejemplo que les traigo. Un primer ejemplo en este sentido es el testimonio presente en el apócrifo del Génesis. Una única versión de esta obra fue hallada entre los rollos del Mar Muerto, escrita en arameo y datada para los siglos III y II antes de nuestra era. Hay una sola copia en el mundo y forma parte de la colección del Santuario del Libro que yo dirijo en Israel. En esta versión comentada del relato del descenso de Abraham y Sara a Egipto, originalmente en Génesis 12, el padre de Israel es presentado como un exorcista expulsando al espíritu maligno que había sido enviado por Dios a manera de castigo por el rapto de Sara. Aquí les recuerdo a aquellos que no conocen la historia bíblica, Abraham es el primero que viene por orden divina y llega a la tierra de Canaán, la futura tierra de Israel, pero también en el capítulo 2 es el primero que deja la tierra de Israel en el momento que hay una época de hambruna y desciende a Egipto. Pero cuando están por llegar a Egipto, le dice a Sara que diga que es la hermana, porque si llega a decir que es el marido, por quedarse con ella, lo van a matar a él. Y bueno, y así sucede. Y finalmente a ella se la lleva a palacio Faraón. Y entonces el texto en Génesis 12 dice que Dios afectó o castigó a Faraón, pero no dice cómo. En esta versión, que como dijimos es una relectura del texto, dice claramente que fue afectado por demonios. Y el texto dice así: esa noche, se está refiriendo a la noche en que Faraón se la llevó a Sará, que es la esposa legítima de Abraham y obviamente la futura matriarca de Israel. Le envió Dios Altísimo un espíritu castigador para afligirlo a él y a todos los miembros de su casa. Un espíritu maligno que le afligía a él y a todos los miembros de su casa. Y no pudo acercársele, ni menos aún tener relaciones sexuales con ella, a pesar de estar con ella 2 años. Es decir, que el texto apela a la creencia demonológica que impide la relación sexual. Recuerden que este tema es un tema que nos recuerda también la historia que vimos antes de Tobías, en donde también el demonio atenta o tiene presencia en el momento de las relaciones sexuales, y por eso por ejemplo, siempre terminaban matando al marido. Acá lo vemos también, es la misma creencia. Ese es un momento precisamente de reunión de 2 seres opuestos. Los demonios quieren entrar o tener influencia en ese momento, y entonces en este caso aprovecha esta creencia demonológica muy popular para decir que por la presencia del demonio Faraón no pudo acostarse con Sara, que obviamente con eso evita la angustia que tiene todo lector judío de esta historia tan rara, pensando que lo terrible de la situación, que la matriarca sería precisamente violada por Faraón. Pero ahora, y ahora traigo otra parte, en algún momento de la historia, Faraón descubre la verdad y ahora le pide ayuda a Abraham para superar esa situación. Y dice así: pero ahora reza por mí y por mi casa, para que sea expulsado de nosotros ese espíritu maligno. Y el texto ahora, el que nos cuenta la historia, es Abraham en primera persona. Yo recé e impuse mis manos sobre la cabeza. La plaga fue removida de él y fue expulsado de él el espíritu maligno y vivió.
Es decir, que el texto nos muestra que la acción o la práctica del exorcismo obviamente es legítima porque es practicada por el padre de Israel. A partir de este texto podemos colegir que la práctica del exorcismo era vista como legítima y permisible entre los judíos de la época. Porque si así no fuera el caso, ¿cómo entonces se habrían atrevido a presentar a Abraham como un exorcista? Es decir, el mismo hecho que lo presenten a Abraham como un exorcista significa que el exorcismo es una práctica legítima, no ilegítima. Una evidencia clara sobre la legitimidad de la cual gozaba la práctica del exorcismo entre los judíos de la época puede verse en la manera en que los judíos leyeron la historia de Saúl y David. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos minutos atrás, en la primera parte del módulo de hoy, traje la historia que cuando el espíritu de Yahvé se había alejado o lo había dejado a Saúl, el espíritu malo de Yahvé, Ruach Ra'a Me'et Adonai, se había hecho posesión de Saúl. Y cuando eso sucedía, él se sentía afectado, y lo único que lo calmaba era la música que provenía de la cítara tocada por David. Y dijimos que el texto tiene un aire demonológico, a pesar de que el texto mismo no habla y no hace referencia a los demonios. Pero quiero que vean cómo esa misma historia fue leído por el judaísmo antiguo. A continuación veamos el relato de 1 Samuel 18 en la versión de Flavio Josefo, finales del siglo I de nuestra era. Ahora, ustedes generalmente, si leyeron o conocen o oyeron el nombre Flavio Josefo, lo asocian obviamente como un gran historiador, que obviamente lo fue. Pero cuando él cuenta la historia del antiguo Israel, la única verdadera fuente que él tenía era la Biblia hebrea. Y por lo tanto, cuando él cuenta la historia a partir de la Biblia hebrea, Josefo no es simplemente cuenta lo que dice el texto, sino que en realidad la relee. Y de esta manera crea una versión parafrástica de la Biblia hebrea, que es una obra monumental llamada Antigüedades Judías. Y fíjense lo que cuenta. El poder divino dejó a Saúl y pasó a David. Recuerden siempre la versión que antes leímos. Quien con ese traslado a su persona del Espíritu Divino comenzó a profetizar. Obviamente de eso no dice nada el texto bíblico. En cuanto a Saúl, fue presa de una extraña y diabólica enfermedad que le provocaba sofocaciones amenazando a ahogarlo. Obviamente, la descripción de Josefo no explica realmente, porque el texto bíblico no nos da esta lectura de la enfermedad y diagnóstico de Saúl, pero él describe en este caso a Saúl siguiendo obviamente y conociendo a los endemoniados de su época. Los médicos señalaron como único remedio que le buscaran a alguna persona capaz de adormecerle las pasiones cantando y tocando el arpa, cuando observara que los demonios comenzaban a perturbarlo. Es decir, que la función ahora de lo que vamos a leer sobre David tiene claramente un sentido encuentra su lógica en el exorcismo. Cuando llegó, es decir, David, Saúl lo recibió complacido y lo nombró su escudero. Le cobró mucha estima porque sabía aplacarle su pasión. Era el único médico que tocando el arpa y recitando himnos lograba dominarle los trastornos que le producían los ataques de los demonios y lo tranquilizaba normalizándole las ideas. En otras palabras, el texto, que puede ser que en el pasado haya sugerido ser un eco lejano de una situación demonológica, en la época del Segundo Templo no les queda ninguna duda que Saúl se había visto afectado por los demonios y al ser un endemoniado, David con la práctica de tocar la cítara y como dice también recitando himnos, era realmente un exorcista que por medio de eso podía expulsar al demonio. Como puede verse claramente en esta versión de los Hechos por Josefo, la enfermedad de Saúl y la acción de David fue entendida bajo términos demonológicos, interpretando la figura del futuro rey de Israel como la de un potente exorcista. Por eso no sorprende entonces que su hijo Salomón, el rey más sabio de la tierra, haya sido visto también como un conocedor de las ciencias esotéricas. Es decir, que si su padre dominaba los demonios, obviamente su hijo, que es considerado el gran sabio
del mundo, como era Salomón, seguramente también podía controlar a los demonios. Por ejemplo, en la antigüedad judías lo dice claramente Josefo. Dios también lo capacitó, es decir, a Salomón, para aprender el arte de expulsar a los demonios, ciencia útil y curativa de los hombres. Compuso encantamientos para aliviar las enfermedades y dejó la manera de usar los exorcismos mediante los cuales se alejan los demonios para que no vuelvan jamás. Una prueba harto elocuente de que la demonología y la práctica del exorcismo era un tema muy popular entre los judíos de la época es el párrafo siguiente al mencionado sobre los conocimientos esotéricos de Salomón, en donde Josefo nos trae un testimonio personal sobre la curación efectuada por un judío llamado Eleazar. Es decir, no solamente nos dice que Salomón, que obviamente para Josefo era una figura de hacía 1000 años atrás, también había practicado el exorcismo, sino que además nos cuenta ahora una escena en donde él, Josefo, estuvo presente. Y aquí podemos decir que Josefo aquí funciona no como un historiador, sino realmente como un antropólogo. Y cuenta así. Este curativo, se refiere, cuando habló de Salomón, se sigue usando mucho entre nosotros hasta el día de hoy. Y he visto, dice Josefo en primera persona, a un hombre de mi propia patria llamado Eleazar, librando endemoniados en presencia de Vespasiano, sus hijos y sus capitanes y toda la multitud de sus soldados. Es decir, él no dice que algo que lo vio solo él, sino que hay testigos. Y Vespasiano fue el general Vespasiano y luego terminó siendo el emperador de Roma. Significa que hay otros testigos y por lo tanto es un hecho conocido y público. La forma de curar era la siguiente. Entre nosotros, como parte del, podemos decir, de la clase práctica, por ahí ustedes pueden también seguir esta técnica demonológica. Dice lo siguiente: acercaba a las fosas nasales del endemoniado un anillo, que tenía en el sello una raíz de una de las clases mencionadas por Salomón. Lo hacía aspirar y le sacaba el demonio por la nariz. Es decir, que el texto presupone que los demonios no son seres espirituales, sino que son seres materiales y por lo tanto pueden entrar o pueden salir por orificios del cuerpo, y obviamente los hombres tenemos muchos orificios en el cuerpo. El hombre caía inmediatamente al suelo y él adjuraba al demonio que no volviera nunca más, siempre mencionando a Salomón y recitando el encantamiento que había compuesto. Cuando Eleazar quería convencer y demostrar a los espectadores que poseía ese poder. Es decir, que el texto revela que también en el mundo antiguo no creían algunos en el exorcismo y creían que simplemente eran embaucadores. Significa que él tenía que probar que realmente había sacado al demonio. Y fíjese qué sucedía. Ponía a cierta distancia una copa llena de agua o una palangana y ordenaba al demonio, cuando salía del interior del hombre, que la derramara, haciendo saber de este modo al público que había abandonado al hombre. Hecho esto, quedaban claramente expresadas las habilidades y la sabiduría de Salomón. Los rollos del Mar Muerto nos han dejado también evidencia de las dotes de David y Salomón para dominar y expulsar a los demonios. Una prueba de ello es el siguiente encantamiento encontrado en las cuevas de Qumrán. Es el 11 Q Salmos Apócrifos, es decir, un documento que se halló en la cueva 11 de Qumrán, y dice así: de David, sobre las palabras de conjuro en nombre de Yahvé, de Salomón, e invocará el nombre de Yahvé para que le libre de toda plaga a los espíritus, de los demonios, liliths, los búhos y chacales. Y estos son los demonios, y el príncipe de hostilidad es Belial, que domina sobre el abismo de tinieblas. Es decir, aquí aparecen todos los elementos que ya les resultan a ustedes conocidos. Es decir, David como gran mago y exorcista, y por lo tanto también su hijo Salomón, en donde aquí hay un conjuro que sirve para expulsar a los demonios, a los liliths. Este es el texto que les había dicho que también aparentemente era la referencia a Lilith. Y aquí se menciona también al que es el jefe de esos demonios, que es Belial. Y ya les anticipo algo que vamos a ver de aquí a algunas semanas, que Belial es uno de los nombres del Satán
en la literatura del Segundo Templo, ¿sí? Es decir, que vemos aquí cómo ese mundo demonológico, que era simplemente, como dijimos, muy vago, muy poco demarcado en la literatura bíblica, ahora empieza a tener volumen, donde hay prácticas de exorcismo, donde realmente hay un intento de sistematizar la demonología. Es decir, estamos en un mundo intelectual y espiritual totalmente diferente al de la época del primer templo. Es a la luz de este contexto histórico, entonces, que deben ser leídas las historias de Jesús como exorcista, que ustedes también, algunos me preguntaron, y era obvio que eso sucediera. Como ven, entonces, para entender realmente las historias de Jesús como exorcista, lo tenemos que entender en este contexto, en donde el exorcismo era una práctica legítima en el judaísmo antiguo. Más allá del hecho de que estas curaciones hayan ocurrido o no en la historia, porque obviamente más allá del testimonio neotestamentario no sabemos nada, no podemos nunca probar la verdad de esas historias. Los relatos neotestamentarios se encuadran bien en la realidad social y religiosa de la época, en donde carismáticos eran vistos como hombres poderosos, capacitados en dominar a los demonios. Veamos a continuación algunos de estos relatos. Y ahora una de las historias. Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarle llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué estáis discutiendo con ellos? Y uno de los presentes contestó, Maestro, te he traído aquí a mi hijo porque tiene un espíritu que le ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre, el espíritu se apodera de él y lo arroja al suelo. Y entonces echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que expulsen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, oh gente sin fe, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traedme aquí al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús. Pero en cuanto el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Desde niño, contestó el padre. Y muchas veces ese espíritu le ha arrojado el fuego y el agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para el que cree, todo es posible. Y entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Y al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de este muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que al muchacho le diera otro ataque, y luego salió de él dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Y aquí les traigo, cuando estuve preparando las clases y buscando materiales, acá precisamente cómo un artista en el siglo XIII, es decir, en plena época medieval, imagina ese acto de exorcismo. Y fíjense que aquí aparece Jesús, aquí aparece el endemoniado, y el momento que el demonio sale, y fíjense de dónde sale de la nariz. ¿Se acuerdan también que es lo que también hablaba nuestro texto? Que decía que el demonio sale por la nariz. Es decir, vemos aquí temas que ya eran muy conocidos en el mundo demonológico. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Y luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración. Además de los numerosos testimonios literarios sobre la popularidad de la creencia en los demonios entre los judíos de la época, también la arqueología nos ha revelado por medio de artefactos la presencia de la misma en la realidad de vida. Y ahora, como ven, hasta ahora todos fueron testimonios literarios. Y ahora les quiero mostrar que gracias a la arqueología podemos ver que en la realidad de vida estas creencias se manifestaban en la cultura material. En este sentido, un hallazgo excepcional llevado a cabo en Jerusalén nos confirma que la creencia en los demonios y en la eficacia de los amuletos era popular entre los judaítas de la época del primer templo, los siglos 7 y 5 antes de la era común. Es decir, que les dije,
la Biblia hebrea no nos deja bien en claro hasta dónde estaba desarrollada la creencia en los poderes malignos y la necesidad de defenderse de esos poderes. Pero ahora lo aprendemos de la arqueología. En las excavaciones llevadas a cabo por el profesor Gabriel Barcaí en los años 80 del siglo pasado en Ketef Inom, esta es la ciudad vieja de Jerusalén, y aquí se encuentra precisamente el Ketef Inom. Para aquellos que conocen la ciudad de Jerusalén, es donde está la cinemateca, donde está, por ejemplo, el centro Begin y el museo, ¿sí? Es esa zona próxima al Ketef Inom. Se encontró un complejo con 7 cuevas para enterramiento, que lo están viendo aquí. Luego de que la carne se disecaba, es decir, estamos hablando de cómo era la práctica en el mundo antiguo, los huesos eran recolectados y depositados en un depósito junto con distintos artefactos, piezas de cerámica o joyas. Es decir, para que se ubiquen, la persona que había muerto lo dejaban aquí al cuerpo, simplemente para que se diseque, que es aquí, lo que ven acá. Y después había un depósito por debajo del lugar en donde dejaban el cuerpo, en donde se recogían las osamentas, ¿sí? La expresión, por ejemplo, que se usa muchas veces en la Biblia hebrea, donde luego una persona muriera, fue reunido con sus ancestros. Literalmente lo que sucedía, es decir, la persona moría, juntaban los huesos y los arrojaban a ese pozo donde estaban todos los huesos y osamentas de los miembros de la misma familia y del clan. Entre estos artefactos que se encontraron aquí, se encontró un hallazgo excepcional, 2 rollitos de plata. Al ser desenrollados, así se veía este rollito, y ser descifrados, resultó ser que estos rollitos tenían un texto escrito en paleo hebreo. Aquí lo tienen ya desenrollado. Y aquí lo ven, aquí está, esas grabados en realidad es un texto que está escrito en cómo se escribía hebreo en la época del primer templo, que es el paleo hebreo. El texto escrito era una versión abreviada de la bendición sacerdotal en número 6. Y el texto dice así. Número 6 dice, Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Es decir, esta frase, que nosotros hoy lo vemos como la bendición del sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, en realidad lo encontramos aquí como un texto que tiene una función mágica. Los 2 rollitos habrían sido usados, así lo interpreta Gaby Barcaí, es lo que como lo aceptan también los investigadores modernos, a manera de amuletos apotropaicos por un judaíta a finales de la época bíblica, confirmando así la creencia en la existencia de poderes malignos que podían ser alejados por medio de estos artefactos mágicos. En otras palabras, él habría llevado colgado, como si fuera un tipo de collar, este rollito, y con ese, como era algo personal de esa persona, cuando fue enterrado con eso. Y luego cuando vinieron a recoger la osamenta, porque la carne se había disecado, arrojaron la osamenta de esa persona junto con esos rollitos ahí en el pozo, y eso es lo que encontraron los investigadores. Pero todo el propósito de este rollito era que sirviera de amuleto contra las fuerzas del mal, es decir, contra los demonios, los espíritus malignos. Un ejemplo ahora de la época del Segundo Templo es esta camisa con bolsitas mágicas. Así lo encontraron en la Cueva de las Cartas, que fue encontrada hallada en los años 60 por Igael Yadin, en el desierto de Judá, usada por un niño, porque el tamaño es de un cuerpo pequeño, a los efectos de protegerse de los poderes malévolos. Es decir, que esta camiseta que usaba este niño tenía estas bolitas, que las ven acá, y esas bolitas eran como si fueran piedras, o tenía, por ejemplo, semillas, pero que funcionaban como amuletos, otra vez, para proteger a ese niño. Otro testimonio de la popularidad de esta práctica es esta lámina mágica de plata,
usada manera de defensa contra la fiebre, los escalofríos, los demonios y los hechizos que se escondían en las casas a manera de amuletos. Esto ya del siglo IV a VI de Israel, es decir, en la época bizantina. Y si, como ven, estamos hablando de una práctica que tiene continuación de siglos, desde la época bíblica, porque lo conocemos gracias a la arqueología, hasta la época bizantina. Otro artefacto que nos enseña sobre la difusión del uso de objetos apotropaicos para defenderse de los ataques de los demonios es este anillo, decorado con la forma de un ojo de la época bizantina encontrado en Israel. Es decir, nosotros conocemos la expresión el mal de ojo. Es decir, la presencia del ojo alude precisamente a estos poderes malignos, que si otra vez yo lo tengo en mi anillo, de alguna manera me va a servir como amuleto protector contra los poderes malignos. ¿Se acuerdan que dije que esa es la función en Mesopotamia, por ejemplo, del demonio Pazuzu? La fama del rey Salomón como un sabio capacitado en dominar a los demonios fue más allá de los límites de Israel. Prueba de ello es la siguiente gema con la imagen del caballero santo, lo ven acá el caballero cabalgando, matando al demonio, probablemente Lilith, con la inscripción en griego. Lo que dice acá dice Salomón, pero está en griego. Es decir, que Salomón ya, la fama de Salomón como gran mago, ya había cruzado los límites de Israel y ahora también era conocido como un famoso mago en el mundo antiguo. Finalmente, los cuencos de encantamiento, también conocidos como cuencos de demonios o cuencos mágicos, eran una forma de magia protectora antigua. Esta magia de protección fue muy popular en el Oriente Medio. Durante la Antigüedad tardía, los siglos 6 a 8, que estamos hablando en la época post-amoraítica, es decir, posterior a la época del Talmud, que son los siglos V y VI de nuestra era, particularmente en la Alta Mesopotamia, Irak e Irán y Siria, y entre grupos diversos como ser cristianos, maniqueos, mandeos y judíos. Los cuencos se inscribían generalmente en una espiral, ¿ven acá? Comenzando desde el borde y moviéndose hacia el centro. Los cuencos estaban enterrados boca abajo y estaban destinados a capturar demonios. Habitualmente se colocaban debajo del umbral. ¿Por qué el umbral? Porque el umbral es un lugar liminar o límite entre el espacio público y la casa. Y obviamente toda la idea es proteger a la casa de los demonios que se pasean por el área pública. En los patios, en las esquinas de las casas de los recién fallecidos y en los cementerios. Y fíjense que en este cuenco aparece, por ejemplo, dibujado un demonio, ¿sí? Y ese demonio ya está también atado de manos. Es decir, que precisamente la imagen refleja lo que se quiere lograr con este encantamiento, que es tomar prisionero al demonio. Los cuencos de encantamiento de carácter judío están escritos en arameo, hallados en su gran mayoría en la región de Nippur. Nippur es en el centro de Mesopotamia, que es un lugar históricamente habitado por judíos, cuando los judíos fueron llevados en el exilio, estamos hablando en el siglo VI por los babilonios, fueron llevados y se terminaron asentando en la época en la zona de región de Nippur. De la época talmúdica durante el gobierno del imperio sasánida, que es el imperio persa. Ellos fueron utilizados como artefactos mágicos para proteger contra las influencias malignas, como el mal de ojo, Lilith y otros espíritus malignos. Las inscripciones a menudo incluyen citas bíblicas y citas de textos rabínicos. Resumen y conclusión. 1. A diferencia de la demonología velada presente en la época bíblica, la época persa representó un punto de inflexión en la historia de la demonología judía, cuando la situación exílica y las influencias babilónicas y persas generaron un interés manifiesto entre los israelitas en los poderes malignos. 2.
El interés en los demonios fue el resultado de una nueva perspectiva desarrollada en Israel sobre el origen del mal, según la cual el mal no tenía su origen en el hombre, como lo había afirmado la teología bíblica tradicional. Piensen, por ejemplo, en el relato del pecado original, Génesis 3, sino antes bien su existencia se debía a la actividad de poderes externos al hombre. El mito de los vigilantes, ¿se acuerdan los ángeles caídos? Mastemao Satán. Ahora lo menciono, porque también lo mencioné en la clase, pero vamos a desarrollarlo a full precisamente de aquí en unas semanas más. En este nuevo contexto cultural fue que se desarrolló por primera vez en Israel una teoría sobre el origen de los demonios, a partir del mito de los ángeles caídos, que como vimos era en 1 Enoc. 4. La noción de la existencia de poderes malignos, caóticos, que atentan contra el orden cósmico, comenzó a sufrir una creciente sistematización en círculos presectarios, como por ejemplo en el libro de los Jubileos y en la Comunidad del Mar Muerto, concibiendo a los demonios espíritus malos como seres controlados por un líder, Mastemá o Belial, como parte de una visión dualista de la realidad, el enfrentamiento de la oscuridad y del mal y falsedad contra la luz, el bien y la verdad. Y a eso, ¿se acuerdan? Aludió una de las preguntas cuando hablaba precisamente de las fuerzas de Apolo y Dionisio en el mundo griego. Tiene que ver con eso, es decir, vemos ahora que empieza a aparecer una nueva manera de interpretar el cosmos, que es precisamente el principio dualista. Y sobre eso lo vamos a desarrollar en pleno de aquí a unas semanas más. 5. La creencia en los demonios llevó a las personas a desarrollar estrategias de defensa para su enfrentamiento y control, como ser la actividad de exorcistas, reales o imaginarios, reales porque puede ser como el caso de Jesús, o el caso de ese Eleazar de la historia de Josefo, pero también imaginarios como puede ser David y Salomón. Y el uso de artefactos mágicos de carácter apotropaico, los amuletos. 6. En suma, entonces, en la época del Segundo Templo apareció una nueva percepción del problema del mal, ya no viéndolo como resultado del ejercicio de la libre elección por parte del hombre, que es el modelo adámico antropológico, sino antes bien como consecuencia de la actividad de poderes externos que tienen como propósito devolver el mundo al caos original, que es el origen cósmico del mal. Según esta nueva percepción, el hombre ya no era visto como un agente de acción, sino como una víctima sometida a los poderes malignos. Es decir, como ven, cambió totalmente la perspectiva de cómo entender el origen del mal en el mundo. Esta situación existencial prevaleciente en círculos apocalípticos llevó a los judíos antiguos a adoptar una visión pesimista de la realidad, con la esperanza de que los tiempos mesiánicos inicien una nueva era de bendición. Es decir, para analizar un tema que obviamente no lo voy a hacer aquí, como es el mesianismo, puede ser también un futuro seminario, pero el mesianismo puede ser entendido solamente en los marcos de este contexto en donde el hombre ahora está sometido a las fuerzas del mal y ya no está en la capacidad del hombre poder superar al mal. El mal es un poder que viene de afuera, que está representado por los demonios, por Mastemá, por el Satán, y por lo tanto solamente una fuerza equivalente puede superarlo. Y en este caso va a ser precisamente una de las funciones del Mesías. Bueno, Ariel, terminamos ahora con esta clase y ahora Perfecto. podemos abrir estos momentos de comentarios y preguntas. Genial, Adolfo. Bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas de esta sesión. Pregunta Adrián Zamora si tienen que ver estos amuletos, los de Ketefinom, en los entierros con herencias egipcias. Bueno, vienen de todos lados. En algunos casos pueden venir de Egipto, pueden venir del antiguo Canaán, pueden venir de Mesopotamia, vienen de Persia. Estamos hablando de este tipo de creencias y prácticas que realmente las podemos encontrar en todas las civilizaciones. Es decir, en algunos casos podemos llegar a hablar de un tema, de una terminología que por ahí tienen un origen egipcio o mesopotámico o persa, como dije, pero en general lo tenemos que ver como parte de ese intercambio de ideas con los cuales Israel, como parte del mundo en el que convive, que es el Oriente Antiguo, heredaron
precisamente distintos pueblos, y Egipto sin duda es una de esas posibilidades. Bien, pregunta Ilona si desde aquella época había transferencia de espíritus malos en generaciones sucesivas, Yo, a raíz del amuleto, ¿no? Si, ¿no? En el contexto del amuleto. yo no conozco un texto o que haga referencia a eso. Es decir, que puede ser pasar de padres a hijos o algo por el estilo. ¿A eso se refiere? Sí, Claro, Yo, sería una yo no- maldición a generaciones futuras también. Bueno, eso es otra cosa. Es decir, la idea, por ejemplo, que generaciones futuras se vean castigados o maldecidos por algún acto o algún pecado cometido por un antepasado, eso existe en en la fe bíblica. Y por eso, por ejemplo, a finales de la época del primer templo, ya vemos una revolución en el pensamiento de Israel, en donde dice el pecador por su pecado morirá. Es decir, cada uno ahora es responsable de lo realizado. Y eso aparece, por ejemplo, claramente en la teología de Jeremías, aparece en la teología de Ezequiel, pero esos son ya profetas tardíos. Es decir, estamos precisamente en el momento que está cambiando la civilización judía de la época del primer templo a la época del segundo templo. Y ahí es cuando aparece esta idea de la responsabilidad individual del mal, del pecado, a diferencia de la responsabilidad colectiva, que es una idea que aparece en la Biblia hebrea, pero en un estamento más primitivo de la evolución de la fe de Israel. Bien, pregunta Marta, si en los textos apócrifos se menciona una naturaleza híbrida de los demonios, ¿eso Perdón, significaba que vivían ¿podés en cuerpos? comenzar de nuevo? Discúlpame. Sí, 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 va de vuelta. Si en los textos apócrifos se menciona una naturaleza híbrida de los demonios según esta creencia, ¿eso significa que vivían con cuerpo físico entre los humanos? ¿Había alguna manera de distinguirlos de cualquier otro humano de acuerdo a esa creencia? Yo no recuerdo que en este caso, por lo menos en los textos de la época del Segundo Templo, se haga referencia, por ejemplo, en este caso, a la posibilidad de reconocerlos. Pero en textos más tardíos, incluso, por ejemplo, tenemos momentos en que dialoga el demonio, por ejemplo, con un sabio. Tenemos, por ejemplo, una historia también de Rabbi Shimon Bar Yochai, que está asociado también al misticismo judío, donde funciona también como exorcista, y en este caso, por ejemplo, dialoga con el demonio. Y como vieron, por ejemplo, en los cuencos mágicos, dibujan a los demonios, y los empiezan a tener representación iconográfica a los demonios, ¿sí? Pero eso es un estadio tardío en la evolución de la doctrina demonológica en el judaísmo. Bien, pregunta Rosa y ahora preguntas también que dijiste que ibas a responder en esta sesión. Dice así, si existe el bien y el mal, ¿qué sentido tiene la dualidad tomando en cuenta que Dios controla tanto a ángeles y demonios? Y se conecta una pregunta que dijiste que ibas a tratar en esta parte, si de acuerdo a la teología judeocristiana realmente Dios controla a los demonios. Bueno, precisamente los textos que he traído y los que todavía vamos a discutir cuando analicemos en mucho más detalle la figura del Satán, todas esas tradiciones tratan realmente de confrontar este problema. Es decir, ¿cómo se puede entender la presencia del mal en un mundo en donde hay un Dios creador que es, por definición, todopoderoso y es supremo también como en su calidad de bondadoso? Es decir, en otras palabras, si es lo que se conoce como el trilema en los teólogos. Es decir, si
el mal existe, eso significa o porque Dios no es bueno y permite la existencia del mal, o el Dios no es poderoso y no lo puede vencer. Pero si digo que Dios es poderoso y que Dios es bueno, ¿cómo entiendo que exista el mal en el mundo? Ese es el trilema, lo que se conoce como tal. Y lo que vemos en los textos, que obviamente no son tratados teológicos en el sentido, porque no hay que esperar que los textos judíos antiguos eh, formulen las cuestiones como lo encontramos en la guía de los descarriados de Maimónides o en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pero claramente ellos tratan de entender ese problema. Y vemos, por ejemplo, que de los textos de alguna manera tratan de poner orden en el desorden. Y tratan de explicar cómo puede ser que por un lado exista el mal y por el otro lado Dios se oponga al mal. Un buen ejemplo, porque nosotros queremos que el mundo y lo que sucede en el mundo tenga coherencia. Pero sabemos que es mucho más, muy difícil, cuando leemos los textos, ver cómo les cuesta a ellos organizar el mundo con la lógica nuestra. Por ejemplo, piensen en el texto que ya leímos de Jubileos 10. En Jubileos 10, Dios trajo el diluvio para destruir el mal. Y de todas maneras hay demonios. Vino Noé, que en su calidad de sabio y de justo, es la persona idónea para pedirle a Dios que ayude al mundo y ayude a sus hijos, que se ven afectados y dañados y perseguidos por los demonios. Y Dios decide, precisamente haciendo uso de su poder, le ordena a los ángeles que apresen a todos los demonios y entonces que el mal desaparezca del mundo. Y vino Mastema. Mastema no es un ángel rebelde. Esa idea no aparece en Jubileos. Mastema es parte del orden del mundo. ¿Y qué es lo que tiene como función? El ministerio del cual es responsable es el ministerio del mal. Y por eso le dijo, si le saca a los demonios se queda sin trabajo. Cosa que sabemos que siempre es muy problemático, ¿no, Ariel? Quedarse sin trabajo. ¿Sí? Entonces Dios le dice, ok, tenés razón, te dejo 1/10 de todos los demonios. Es decir, que la presencia del mal forma parte del orden del mundo. Y ese orden está controlado por Dios. Entonces, si es así, ¿cómo podemos decir que Dios es bueno? Porque estaba en su poder de destruir el mal y no lo hace. Como ven entonces los textos aquí contestan la pregunta, quieren mantenerse dentro de un paradigma monoteísta, pero de todas maneras no puede resolver del todo la tensión de que el mal existe en el mundo controlado por Dios, porque un judío no puede entender que ese mundo o el universo no esté controlado por Dios. Y entonces lo que hace que el mal ahora forma parte de la coherencia del mundo. Yo no pretendo con esto contestar todo, pero empezamos ya a tratar una problemática que en la lógica de este seminario, cuando lo discutí con Ariel, era que el encuentro de ayer sobre los ángeles y el encuentro de hoy sobre los demonios es para prepararlos a ustedes para el próximo encuentro, porque les recuerdo que el Satán es un ángel y es un demonio a la vez. Y por eso teníamos que ver cómo estos temas que se desarrollan independientemente de la figura del Satán, empiezan ahora a confluir en la figura del Satán, que sin duda es uno de los personajes centrales en la espiritualidad de Occidente. Bien, Randall pregunta con relación a la expulsión de demonios por Jesús para que se transfiriesen a una manada de cerdos. ¿Eso significa que animales podían ser poseídos por demonios? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la idea que yo había leído en Levítico 16? La idea del mal, los antiguos no lo veían como un concepto abstracto o el pecado,
sino lo veían como una sustancia que puede ser transferida. Es decir, los pecados de Israel podían ser transferidos por medio del sumo sacerdote, con sus manos, transmitir esos pecados ¿a qué? Al chivo emisario, en la misma lógica que está detrás del texto de Jesús. Es decir, los demonios, los pecados, es como si fueran sustancias, no son seres etéreos, tienen materialidad y pueden ser transmitidos y pasados de un ser a otro. Es decir, lo mismo que se ve implicado en Levítico 16 es lo que vemos en la historia también de la Piara de Guedara. Bien, María Antonia pregunta si es correcto afirmar que la percepción y entendimiento sobre ángeles y demonios se encuentra en el periodo intertestamentario y no hace parte del texto hebreo conocido como manuscrito leningradense. Lo que se llama como el manuscrito de Leningrado es lo que conocemos nosotros también como, hoy se lo conoce como el manuscrito de San Petersburgo, que es la Biblia hebrea más antigua completa del mundo, del siglo XI. Y obviamente, como dije, ese manuscrito no es más que la versión masorética del texto bíblico como nosotros hoy lo conocemos, que es el texto que se fue fijado al final del primer milenio de nuestra era. Y por lo tanto lo que refleja lo que vimos hoy en la primera clase, en la primera parte de la clase, precisamente en donde el tema demonológico se encuentra muy desdibujado. Pero como les dije, está desdibujado no porque los israelitas antiguos no creyeran en demonios, sino porque los editores de la Biblia hebrea no querían manifestar o reafirmar la existencia de los demonios, porque temían que el creer o al afirmar la existencia de estos poderes independientes de Yahvé, ponen en duda el control de Yahvé del mundo. Entonces, de la misma manera que aparecen dibujada la figura de los ángeles, hacen lo mismo con los demonios. Ok, pregunta el pastor Alexandre, dice que Pablo en la carta a los Efesios en 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, principado y legión. Y dice el pastor Alexandre que había mencionado que los demonios son descendientes de los Anakim, y él pregunta si no serían seres caídos como ángeles desfigurados. Bueno, aquí tiene que ver otra vez los ángeles caídos. En realidad, al transformarse en seres pecaminosos, el límite entre demonios y ángeles pecadores es como que ya se acercan muchísimo los conceptos, ¿sí? Entonces, como parte de estos intentos de poner orden en el caos de tradiciones, tenemos los ángeles caídos, y tenemos los demonios, y tenemos la tradición sobre Azazel, y tenemos las historias del Satán. Lo que quiero que entiendan es que originalmente los temas no tenían ninguna relación entre ellos. El intento de los hombres, desde siempre, de poner orden en el caos, es tratar ahora de ir combinando historias, temas y terminología. Por ejemplo, no lo voy a desarrollar hoy, pero para que entiendan, como muchos de los que participan aquí saben, uno de los nombres de Satán es Azazel. Pero el Azazel que tenemos nosotros en Levítico 16 puede ser que haya aludido a un demonio del desierto, pero está a años luz del Satán que luego lo vamos a conocer nosotros siglos después, y que lo vamos a encontrar en la literatura posbíblica. Y es precisamente tratar ahora de conectar textos o tradiciones que originalmente no tenían ninguna relación entre ellos. Ok, pregunta Sebastián, dice, a veces el demonio es visto como una forma de colaborador de Yahvé, como por ejemplo Masteba y el Satán en Job, por ejemplo, y otras veces como adversario directo, en Enoch y la serpiente del Génesis, por ejemplo. ¿Sería esto la convivencia de dos doctrinas paralelas
sobre la demonología o se explica por otra cosa? Bueno, esa pregunta realmente en la formulación ya tiene problemática. Es problemática porque, por ejemplo, supone la asociación de Satán con la serpiente, que es cierto que aparece eso y vamos a hablar también. Hoy todo es el promo de la próxima clase, ¿no? Como veo. Pero el texto bíblico, como lo conocemos nosotros en la versión del Génesis, no hace ninguna referencia al Satán. Eso está solamente en nuestra cabeza. Y ese es el resultado de un desarrollo exegético complejo en la época grecorromana. Pero, y de la misma manera, por ejemplo, de cómo entender la figura del Satán, que es cierto que aparece en Job, pero en Job, como vamos a ver, todavía no es el Satán que nosotros conocemos. Es decir, lo que quiero que entiendan, y no es fácil, ¿sí? Es que cuando nosotros hoy leemos los textos, nosotros, incluyéndome, somos el resultado de ya 2 milenios de exégesis. Nosotros llevamos las exégesis, las interpretaciones incorporadas en nuestras mentes y espíritus. Y entonces lo que hacemos de manera automática, que cuando leemos un texto, proyectamos la manera en que hoy nosotros entendemos el concepto Satán, y lo leemos también en textos antiguos, cuando en ese texto todavía esa idea o concepto no se conocía. Por eso les dije que es importante el punto de vista metodológico, ser consciente de esa perspectiva de la historia, de no falsear la historia o hacer una lectura anacrónica de los textos. Por eso es tan importante saber colocar los textos en el periodo que a partir de la historia, de la filología, de la sociología, es decir, tratamos, nosotros los historiadores, humildemente, de poner orden en estas tradiciones, porque cuando los colocamos en la etapa correcta de evolución, podemos entender que esa tradición está en camino de ser otra cosa, pero que en ese momento de la tradición todavía no significa lo que nosotros después entendemos por ese concepto. Por ejemplo, es muy común que cuando leemos la historia de Satán en Job, lo leemos en función de la idea de Satán que nosotros tenemos en nuestra cabeza, pero el Satán de Job no es el Satán que nosotros conocemos, es otro Satán. Y para eso hay que tener claramente entender cómo la historia del Satán de Job ocupa o qué lugar ocupa en la evolución de la figura de Satán, que vamos a ver en la próxima clase. Ok, pregunta Francisco, ¿cuál era el rol que tenían que realizar los vigilantes en la creación? Bueno, los vigilantes, como su nombre lo dice, tenían que funcionar como seres protectores. Es decir, y precisamente lo que sucede, que estos seres, en vez de ser seres protectores, lo que hacen es que se corrompen. Es decir, que aquí sucede algo, todavía voy a hablar sobre eso en el próximo encuentro. Lo que tenemos es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de la acción pecaminosa de los hombres, como es, por ejemplo, la historia del paraíso. Pero en Enoc, en vez de hablar del pecado de los primeros hombres, habla del pecado de los ángeles. Es decir, que el pecado sucedió en el cosmos. Y precisamente aquí tenemos una idea de ángeles que no solamente son pecadores, sino que además son corruptos y además también son violadores. Es decir, se parecen a los hombres, pero en este caso son seres celestiales. Y por lo tanto vemos que el caos, que en vez de que suceda en la tierra, como sucedió con con Adán y Eva, el caos en realidad viene del cosmos y cayó a la tierra, o llegó a la tierra por medio de la acción pecaminosa de los ángeles, en este caso de los vigilantes. Bien, Adolfo Stella, Cristina pregunta si el judaísmo actual cree en la existencia de demonios, de diablos, en la acción de los seres humanos. Bueno, es una pregunta un poco general, digamos. El judaísmo obviamente es como cualquier otra civilización, es un mosaico de distintas
interpretaciones o evaluaciones del judaísmo. Hay grupos judíos contemporáneos en donde, por ejemplo, siguen practicando prácticas de exorcismo, ¿sí? Y la creencia de que personas se ven afectados por el por los demonios es una creencia muy difundida en grupos, por ejemplo, ultraortodoxos. Obviamente, ¿sí? No van a encontrar ustedes creencias demonológicas en judíos reformistas o judíos seculares, ¿sí? Que son otra expresión del judaísmo, sino en ciertos grupos judíos. Pero sí, en ciertos grupos judíos, la idea de los demonios, la necesidad de protegerse de los demonios, es una idea muy popular que, como dije, expresa el nivel de la religión popular, que otra vez es tan legítima como también la religión de los filósofos y de los profesores universitarios, pero es otra expresión precisamente del judaísmo. Bien, Freider Martín pregunta, ¿dónde situar el lugar donde viven estos demonios según la idea judía, ya que Pablo dice que viven en las regiones celestiales? Bueno, como dijimos ya, los textos apuntan que los demonios, los seres malignos, viven, por ejemplo, en regiones baldías, en desiertos, en ruinas. Por ejemplo, es muy común, por ejemplo, que lugares, por ejemplo, de edificios en ruinas y demás, está asociado también con la presencia de los demonios. También, por ejemplo, los demonios como lugar de residencia es el mundo de ultratumba, el Sheol, ¿sí? Precisamente de ese mismo mundo en donde aparece el espíritu de Samuel, que es el mundo de ultratumba, porque los demonios están también asociados al mundo de la oscuridad, ¿no? Y el mundo de ultratumba está también asociado con ese mundo. Bien, nos vamos acercando al final. Ángela pregunta, dice que ya te escuchó decir en otra clase que diste a entender que los escritores de la Biblia hebrea, de los diferentes textos, no querían que el pueblo recurriese a amuletos y otras magias, y lo que era una práctica recurrente en el pueblo. ¿Habría una religión en el templo y otra en el pueblo? Por supuesto que eso sucedía así. Es la misma manera que, por ejemplo, podemos decir que existe, como dije, y eso sucede en todo universo religioso, existen distintas capas de comprensión. Por ejemplo, como les dije a ustedes, una expresión, por ejemplo, del judaísmo mágico, la creencia en los demonios, el uso de amuletos, por ejemplo, el peregrinaje en Israel, en el actual Israel, por ejemplo, a las tumbas de los santos, de la misma manera, por ejemplo, que en otras religiones, ¿no? Aluden a los santos en el sentido de tzadikim, no en el sentido de los santos según la Iglesia Católica, pero sí, por ejemplo, sabios que son muy venerados, sus tumbas son lugar de peregrinación, serán tumbas, por ejemplo, de sabios del antiguo Israel, de la época rabínica, o sabios modernos. Por ejemplo, tuvimos, por ejemplo, ahora la celebración del Lag BaOmer, hace unos días atrás, en Merón, que es uno de los grandes eventos religiosos de la religión popular aquí en Israel. Hablamos de decenas de miles de personas que acuden a Merón en la Galilea, donde está enterrado, según la tradición, el sabio Rabbi Shimon Bar Yochai, que según la tradición es el autor del Zohar, el libro central de la Cábala. Y precisamente con el objetivo de, como siempre, en estas acciones piadosas, ¿sí? De pedir, o por ejemplo, trabajo, o pedir éxito en los amores, o poder conseguir, por ejemplo, pareja. Y la gente acude a esos lugares para pedir ayuda a estos muertos. Por ejemplo, este tipo de religión, que como dijimos es una expresión de la religión popular, como existe en otras religiones, es absolutamente diferente a la manera en que el gran Maimónides, en la Guía de los Descarriados,
entiende la religión de Israel. Y obviamente es muy diferente a la idea que, por ejemplo, que uno de los grandes pensadores judíos del siglo XX, Abraham Yoshua Eshel, profesor de estudios rabínicos en el Seminario Teológico del Movimiento Conservador en New York, o el rabino Yosef Soloveitchik de la neoortodoxia, ellos explicaban el judaísmo. Es decir, no significa que uno sea un judaísmo verdadero y otro es un judaísmo falso. Son distintas maneras, en distintos niveles de comprensión, cómo entender el judaísmo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros como estudiosos del fenómeno religioso tenemos que ser sensibles a estos distintos niveles, no promoviendo uno o viendo uno como el verdadero o auténtico judaísmo a despecho de otros como judaísmos falsos. Digamos, todos tienen lugar en las viñas del Señor, todos son expresión del espíritu de Israel, como en otras civilizaciones, solamente tengo que ser consciente de estos distintos niveles de expresión de la conciencia religiosa. Bien, última pregunta que nos da pie también para lo que seguirá en el próximo módulo que hablaremos con Satán. Pregunta Anita y otros han preguntado, y no te puedes imaginar la cantidad de preguntas que hay sobre Satán que no te las traje, porque vamos a hablar de eso en un par de semanas. Y pregunta Anita si es verdad que la única vez que el Satán se menciona en la Biblia hebrea es en el libro de Job. No, no, no. Tenemos dos momentos, y eso lo voy a tratar de manera específica, pero tenemos dos textos relevantes para esa pregunta. Uno es el libro de Job, capítulos 1 y 2, y otro es en el capítulo de Zacarías. Y en el próximo encuentro voy a dedicarle atención especial a estos textos, a los parecidos y a las diferencias que hay en los textos, otra vez desde esta de esta perspectiva crítica, que quiero entender la creencia en el Satán, una creencia en movimiento, ¿sí? Y cómo va evolucionando, en vez de verlo como una perspectiva estática, donde en cada uno de los casos siempre significa lo mismo. Y por eso quiero que se les haga carne esta idea. El Satán de Job no es el Satán de Zacarías. Y el Satán de Zacarías y de Job no es el Satán del Nuevo Testamento. Y no es tampoco el Mastemá de Jubileos. Y ustedes dicen, pero eso realmente me complica las cosas. Yo nunca les prometí la vida fácil, ¿sí? Es decir, lo único que quiero es, de manera, digamos, humilde, un poco guiarlos por este laberinto de tradiciones y de ideas, que en última instancia era el objetivo original de lo que significa pedagogo en la antigua Grecia, que era la persona que tenía por misión tomar al niño, tomándolo de la mano y llevándolo al colegio, a la escuela, ¿sí? Esa es toda mi intención. Es decir, más allá del conocimiento o de traerles materiales o fuentes que no conozcan, en última instancia es poner orden, porque esa es la función nuestra como estudiosos. Dentro de este mar de información, poder ayudarlos a ustedes a ir lentamente, ir creciendo en el conocimiento. Y espero que realmente estas clases hayan servido precisamente para eso. Ahora tienen, ¿cuántos son? ¿3 semanas? Sí, 3 semanas a partir de ahora. ¿Sí? Correcto. Es decir que ahora tienen 3 semanas y se los recomiendo muchísimo, que se tomen el tiempo para leer lentamente las tradiciones, los textos, es decir, porque obviamente es muy difícil asimilar tanta información con el poco tiempo que tenemos aquí, ¿sí? Donde tengo que alcanzar a abarcar tantos materiales. Pero ustedes ahora tienen 3 semanas, tómense el tiempo y empiecen a ver cómo articular la información, porque que dije, los ángeles y los demonios son 2 caras de una misma moneda. Y solamente cuando nosotros empezamos a articular, combinar estos materiales, nos van a permitir entender el gran tema, que obviamente se manifiesta también en las preguntas, como dijiste, Ariel, que es el tema del Satán, y puedo entender por qué eso sucede. Y era obviamente lo que nosotros esperábamos que sucediera, ¿sí? Así que si Dios quiere, les deseo a ustedes una buena semana. Para mí la semana ya empezó, la semana de trabajo,
Y si Dios quiere, nosotros nos encontramos de aquí a 3 semanas y les deseo a ustedes, a los judíos, una feliz fiesta de Shavuot, que es al fin de esta semana, y a los cristianos un feliz Pentecostés. Así que, Ariel, me despido. Así es, Shalom, Adolfo. Muchas entonces, desde gracias. Israel. Chao, entonces. Bueno, que tengan una muy gracias, buena semana. Adolfo. Gracias, muchas gracias. Nos veremos en 3 semanas. Y gracias a todos por acompañarnos en esta primera parte del seminario sobre ángeles y demonios que terminaremos justamente con Satán. Y les recuerdo que ya pueden, una vez que terminen de ver todas estas clases, bajar el certificado de este primer módulo. Así que por el momento nos despedimos y será en breve. Gracias y hasta siempre. Adiós.